En los papeles y para la historia estadística de la Copa Libertadores va a quedar que Argentinos Juniors quedó eliminado por 2-0 en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense. Pero déjenme decirles que el partido que hizo el equipo de Gaby Milito, el del bicho de la Paternal, en el mismísimo Maracaná, fue digno de mostrarlo a una escuela de fútbol de chicos juveniles en cualquier lado del país, incluso hasta me atrevo a decir del continente, con piezas que en el orden jerárquico eran mucho menos que la de su rival, pudo llevarlo hasta instancias finales del partido y causarle desesperación por momentos a un Fluminense que desde la cantidad de figuras que tiene, Felipe Melo, Germán Cano, Paulo Enrique Ganso, Marcelo en esta vuelta expulsado, entre otros intérpretes, claramente tendría que haber sido muy superior a Argentinos Juniors, que desde el amor propio, desde la guapesa, desde el ímpetu y desde la posibilidad física que tiene el equipo de la Paternal, intentaron maniatar por momentos a Fluminense. Pero reitero, desde el punto de vista estadístico, va a quedar en los libros de historia que Argentinos Juniors quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores. Ya vamos a hablar de la parte futbolística, pero antes me quiero quedar con un hecho que sucedió en las tribunas y que nuevamente preocupa a los hinchas argentinos, que cada vez que van a jugar de visitante terminan con algún momento de insatisfacción, terminan con un instante, o mejor dicho, un largo rato de represión policial. Le pasó el otro día a los hinchas de Boca que fueron a Uruguay, le volvió a suceder en las tribunas del Maracaná a los hinchas de Argentinos Juniors, incluso hemos visto en redes sociales a un policía ejecutando a quemarropa a uno de los hinchas del bicho, y que es una situación que duele y duele cada día más verla, no solamente en nuestro fútbol, porque no digo el fútbol argentino nada más, sino en el fútbol sudamericano. De esa calidad que hablamos en cada una de las presentaciones, de lo que infiere y habla Conmebol, en este caso, de lo que es el ejemplo que hay que dar, estaría bueno que se encuentre una manera para que el hincha que va de visitante pueda vivirlo como se merece, como es fútbol. Y con esto yo no descarto que alguno se pueda pasar de vivo en las tribunas, pero me parece que hay una fuerza excesiva de los organismos de seguridad en cada uno de los partidos que se van a jugar al exterior, sobre todo con el público argentino. Sobre todo con el público argentino. Y lo quería decir. Sin más preámbulo, yo creo que Argentinos Juniors a lo largo del partido hizo lo que tenía que hacer, hizo su deber, hizo para lo que lo preparó Gaby Milito. Un equipo aguerrido, un equipo con dinámica, un equipo que cuando tuvo que ir al frente estuvo cerca. Claro, reitero lo que decía al inicio de este análisis. En la estadística va a quedar que Argentinos Juniors perdió 2-0. Así como también en la estadística va a quedar que el bicho no pateó al arco prácticamente. Y las 2 o 3 claras que tuvo pasaron cerca. El único tiro así que recuerdo fehacientemente es el de Gondú. En los primeros 45 minutos, precisamente sobre el final, en el último minuto. Y el bicho, que por ahí se ocupó más de llevar ese partido a que sea largo, una serie larga, entendiendo que la diferencia la tendría que haber sacado en la Paternal y que se le fue por poco, porque había empezado ganando 1-0 con gol de Ábalos y después lo empató a falta de pocos minutos para el cierre Samuel Xavier. Y recuerden este nombre, porque es el gran villano para los hinchas de Argentinos Juniors de esta película de octavos de final de la Libertadores 2023. Más allá de lo que infiere el partido de ida, en la vuelta Fluminense, por lo menos durante los primeros 45 minutos, se mostró inconexo, se mostró como un equipo por demás vertical,
que intentó pasar por encima e incluso hasta por momentos pensaban atravesar la materia, porque lo cierto es que Argentinos Juniors se le plantó y se paró muy bien en campo propio y contrario. Y esto también hay que felicitar al preparador físico de Argentinos Juniors, que los preparó para este partido como si estuviesen coche Fórmula 1. ¿Qué pasa? El fútbol no es únicamente físico. El fútbol también tiene de momentos y tiene de cierta jerarquía que hoy, en 2 jugadas, la pudo tener Fluminense. Después, al finalizar esos primeros 45 minutos, Argentinos ya empezó a entregar ese mando que pudo haber tenido de la pelota por momentos, porque lo obligó bastante a Fluminense. De hecho, lo presionó durante todo el partido, entendiendo que ahí estaba el juego para el equipo de Milito, que era presionar a los centrales y obligarlos al error. Pasó en el primer tiempo y pasó en el segundo tiempo. Pero, obviamente, cuando tenés una noche complicada, en la ida le habían roto a Luciano Sánchez, que fue obviamente sancionado Marcelo. Previo, a pesar de tener incluso varios jugadores lesionados, se le lesiona al arquero suplente de Alexis Martinarias, que había sido expulsado en la ida, se le lesiona a Lancilota y termina atajando Miguel Acosta, chico de 21 años y debutante en el mismísimo Maracaná, que, ¿quieren que les diga? No pareció que debutó. No pareció en absoluto que haya debutado y sin embargo, las que pudo, estuvo bien. Obviamente, los goles yo no le puedo adjudicar demasiada responsabilidad, sobre todo en el primero, porque la verdad que fue un golazo, un misilazo, sí la toca y que claramente es un chico que debuta, hay que debutar en el Maracaná. Pero bueno, buscó verticalidad sin sentido, Fluminense, por lo menos en la segunda mitad, y Argentinos tuvo algunas chances claras, pero como les decía antes, Argentinos buscó apelar al error de los centrales de Fluminense, una y otra vez, en reiteradas oportunidades, tanto en el primer tiempo como en el segundo. Pero el fútbol hace que a veces tengas que dar un poquitito más. Y el bicho, por más que para mí Milito estuvo bien en cuanto a la disposición táctica del equipo, en cuanto a los cambios, el fútbol tiene mucho más que solamente presionar e ir a buscar el empate, porque los brasileños en la Copa tienen eso. 2 o 3 jugadas te marcan la diferencia y te pintan la cara. Pero lo cierto es que el partido estaba más cantado que despacito. Iban pasando los minutos y todos pensábamos, imagino que vos en tu casa, yo en mi casa, antes de hacer este análisis, esta reacción, decía, y en cualquier momento lo embocan al bicho. En cualquier momento Argentinos va a recibir un gol y va a tener que salir alocadamente. Y fue así, una pelota medio rara que queda boyando en el área, John Kennedy que no la puede terminar de tocar, queda un rebote y Samuel Xavier, al igual que en la ida, con una especie de volea, se la termina poniendo al palo izquierdo ante una floja respuesta de Miguel Acosta, más allá de que es debutante en el Maracaná, insisto, pero pudo haber hecho por ahí un poquito más, termina poniendo en ventaja al equipo brasileño. Y después el partido, obviamente, se tornó otra cosa, ya con la desventaja Argentinos, la calentura que respecta una serie de 180 minutos en la cual no merecía perder para mí el bicho, no merecía ganar ninguno, en realidad, y lo más lógico era que vayan a penales. Incluso hasta el público de Fluminense se dio cuenta que su equipo no estaba haciendo lo mejor. Y después llega una cierta trifulca típica de los brasileños, a veces sobrando un poco de más a los argentinos con la victoria. Aproxima el segundo gol de Fluminense por decantación, el gol de John Kennedy, que ingresa desde el banco y causa estragos en la defensa del bicho. Y por último la expulsión de Montiel, que termina siendo la 4ª expulsión del jugador del bicho en el año, cosa que Milito ya se lo había advertido en otra oportunidad. Queda eliminado Argentinos Juniors, un argentino menos en esta Copa Libertadores. Más cantado que despacito, pero aún así, una pena para los hinchas del bicho.